Bien, en la clase de hoy vamos a hablar un poco de lo que vamos a denominar óptica física. ¿Se acuerdan que hasta ahora hablábamos de óptica geométrica? Era que seguíamos los haces de luz para ver cómo convergían o divergían y hablábamos de la formación de imágenes. Bien, ahora lo que vamos a trabajar es eh, los fenómenos que sí están involucrados en la óptica, que pueden ser explicados usando la noción de que la luz es una onda. Eso es. Entonces, vamos a ver en esencia un par de una única cosa, es un único fenómeno físico, que es la interferencia entre fuentes luminosas. Y entonces vamos a hablar de un señor llamado Young, que, digamos, se dio cuenta de esto, de que la luz podía, se comportaba como una onda. Entonces vamos a hablar del experimento Young y de, bueno, la distribución de intensidades, que básicamente es el experimento Young, ¿sí? Para extenderlo a múltiples fuentes. Pero primero me van a tener que tolerar en la explicación de una técnica para calcular la superposición de las ondas. Una técnica matemática que se denomina fasores, que les va a venir muy bien para el próximo año. Primero, que es bueno para poder resolver problemas de superposición de ondas, pero también les va a venir muy, muy, muy bien cuando vean electricidad en física 2. Comenzamos. Vamos a hablar un poquito de esto. La idea, ¿se acuerdan que en las clases anteriores estuvimos viendo la superposición de ondas y teníamos resolvimos el problema de, bueno, dos generadores que emitían una onda que viajaba cada uno hasta un punto de observación? Y si el generador era armónico, lo podíamos escribir de esta forma, donde la fase, esta que aparecía acá, era K por X menos omega T más una fase inicial. Y lo mismo para el generador 2 de otra onda. Y calculábamos en el punto de observación la onda total como la perturbación, ¿sí?, a través del principio de superposición. Eso lo hicimos la clase pasada, así que lo que vamos a hacer ahora es esta cuenta, pero de otra forma un poquito distinta. En vez de usar, ¿sí?, las sumas de cosenos, vamos a transformar esa suma en suma vectorial, en suma de vectores. Sí, ya sé, después de llegar a sonar complicado, ¿sí? Pero van a ver que es bastante más fácil o por lo menos más intuitivo los resultados y los procedimientos. La idea es que si tenemos una onda unidimensional armónica, la podemos transformar en un número complejo. Tal que esta es la onda compleja asociada a esta onda, ¿sí? Vean que lo único que hicimos es cambiar la función coseno por la función exponencial y acá me aparece, ¿sí?, el número complejo I. Bien, ¿qué relación hay entre estas dos? Para que esto tenga algún sentido tiene que haber una relación. Bueno, que esta onda unidimensional armónica es la parte real de la onda compleja asociada. O sea que sirve esta ecuación. Entonces, muy bien, a ver, veamos geométricamente qué es un número complejo. Un número complejo es un número, lo podemos hacer un vector en el plano complejo, donde el eje horizontal es la parte real y en el eje vertical es la parte imaginaria. Entonces, un punto complejo que tiene un número real más y número imaginario lo podemos asociar a un vector. Ese vector, ¿sí?, tiene un módulo que va a valer A y tiene un ángulo con el eje horizontal que es justamente la fase del número complejo. Vean que esta fase va a ser la fase de la onda y esta longitud, ¿sí?, es la amplitud de la onda. Entonces, de esta forma lo que hacemos es representar una onda que es armónica unidimensional, la llevamos a un vector en el plano complejo. Claro, entonces volvemos al problema que quiero hacer. Y bueno, yo tengo
Este es el generador. En el punto de observación, en vez de escribir la onda como A por el coseno de la fase, la voy a escribir así, A1 por exponencial y la fase 1. Y para el generador 2 produce una onda 2, va a producir una onda compleja, ¿sí? Que la voy a escribir como A2 por exponencial. De forma tal de que la suma, ¿sí? La voy a escribir como la suma de estas dos ondas complejas asociadas. Y después lo que voy a hacer para calcular el resultado final, voy a tomar la parte real. Bien, no estamos inventando nada, es exactamente lo mismo que hicimos antes, pero ahora estamos trabajando esta suma, en vez de hacer una suma algebraica como hicimos antes, vamos a hacer una suma vectorial. Veamos cómo se hace. Bien, esta es la suma que queremos hacer. La onda 1 se escribe A1 por la exponencial de la fase 1. La onda 2 la escribo como A2 por la exponencial de la fase 2, donde está la fase. Acá les estoy mostrando, ¿sí? Esto es la onda 1, ¿sí? Es esta φ1 escrita en el plano de vector, esta es la onda 2, ¿sí? Y esta es la onda total. ¿Está? Se suma así. ¿Está? Pero tenemos un problema, a ver si entienden. El problema es que como las fases cambian en el tiempo, ¿sí? ¿Ven? Las fases cambian en el tiempo, porque yo estoy en la posición dada, esto es algo fijo, esto es algo fijo, pero cuando cambia el tiempo, estas fases, ¿sí? Disminuyen, porque esto es negativo. ¿Tá? Disminuyen. Y las dos lo hacen con velocidades angulares distintas, con velocidades distintas. O sea, son vectores que rotan, ¿sí? Con distinta velocidad angular. Y por lo tanto, la onda total, bueno, miren que es muy complicado de escribir. Entonces, esto aparentemente se diría, pero esto es más complicado que lo otro. No, miren, hay una técnica, por eso se llama técnica de Fasores. Vamos a tratar de simplificar este problema. ¿Sí? Y para simplificar este problema, lo que voy a hacer es extraer, ¿sí? De esta expresión, de la suma total, voy a extraer aquel término que tenga una amplitud mayor. ¿Sí? O sea, bien, voy a suponer que, por ejemplo, A2 es más grande que A1. Entonces, de este término voy a extraer A2 por E a la I fase 2. Y lo escribo acá. ¿Sí? Vean que lo que hice fue extraer esto porque, bueno, supongo que A2 es más grande que A1. Si fuese A1 más grande que A2, extraigo el otro término. Pero vean que me queda este paréntesis, me queda en la suma de dos números, dos vectores, ¿sí? Porque son números complejos. Dos vectores. Uno va a estar sobre el eje real y el otro va a tener parte real y parte imaginaria. Lo que es interesante es que este vector que está acá lo llamé delta phi a la fase 1 menos la fase 2 para poder escribir de una forma un poquito más compacta, ¿sí? Vean que este vector es bastante más fácil de calcular. ¿Por qué? Básicamente, y porque, miren, esta diferencia de fase ahora no se va a mover tan rápido, porque va a depender de omega 1, de la diferencia de omega 1 y omega 2. Así que va a ser un vector que se va a mover un poquito más lento. Pero lo bueno es que acá tengo un vector que está fijo. Entonces, este es un vector que aparentemente es más fácil de calcular. Vamos a centrar nuestra atención ahora en calcular esto y después escribimos la solución. ¿Sí? Este vector. ¿Por qué? Porque la solución va a ser, si esto lo puedo escribir como un vector, voy a tener un módulo, ¿sí? Por E a la I una fase, entonces ya resulta que ya puedo escribir la solución total. Pero no nos adelantemos y escribamos esto, resolvamos primero esto. Vean que lo que quiero calcular es esto. Y este vector, ¿sí? Esto es la suma de dos términos. Un vector 1 que lo puse acá, en rojo, ¿sí? Este es un vector de longitud 1, y este es un vector de longitud A1 sobre A2, que es un número menor que 1, porque dije que A2 era más grande que A1, menor que 1, y acá tengo una fase
una fase que es el ángulo con el eje X, delta phi. Entonces, como verán, B se calcula como esto más esto. Es fácil de hacer. Ahora, vean, cuando cambia delta phi, este vector, porque cambia en el tiempo, ¿sí? Este vector va a rotar para acá o para allá, pero va a describir un círculo. El punto de aplicación está fijo acá. Pero después este vector va a describir un círculo, dependiendo de cuál es el valor de delta phi. ¿Está? Entonces, vean que nosotros podemos calcular B siempre, en cualquier situación. ¿Y eso cómo? Y bueno, miren que acá puedo armar un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Un triángulo rectángulo. Este cateto, que es el cateto opuesto a este ángulo, que va a ser el argumento del complejo, de este número complejo total, lo puedo calcular como esta altura dividido, bueno, la tangente de ese ángulo es esta altura, dividido esta altura, esta distancia. Y esto es a 1 sobre 2 por el seno delta phi, y todo esto es 1 más a 1 sobre 2 por el coseno delta phi. Entonces vean, por un lado puedo calcular esta longitud que es el módulo de este número complejo. La raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Pitágoras. ¿Sí? Esto es B. Obviamente va a ser una función del tiempo porque este delta phi va a ir dependiendo del tiempo. Y este vean que yo ya pude calcular cuál es el número complejo. Ese tan feo que estaba ahí. Bien, veamos un poquito de las propiedades que va a tener. ¿Sí? Ese B. Ese B, que es una función de tiempo, ¿sí? Acá lo que hice, bueno, fue graficárselos un poquito. Va a tener un valor máximo que va a ser 1 más a 1 sobre a 2. Y va a tener un valor mínimo que va a ser 1 menos a 1 sobre 2. ¿Y eso por qué? Y porque, ¿se acuerdan que este vector estaba dando vuelta? Va a tener un valor máximo que va a ser 1 más a 1 sobre a 2. Y después cuando siga girando, va a tener un valor mínimo que va a ser 1 menos a 1 sobre a 2. Y esto va a depender de cómo está delta phi. Bien, lo que es interesante es que este cambio en B de t, ¿sí? En función de esto está en función del tiempo, tiene una cierta frecuencia que va a estar dada por un periodo, acá está marcado el periodo, que es la inversa de la diferencia de frecuencias. En este caso, yo trabajé con una diferencia de frecuencias de 1 Hz. Bien, y en el ángulo, porque digamos, habíamos hablado de este B, pero tenemos que terminar este ángulo. Ese ángulo también tiene la misma periodicidad. Acá lo que hice fue graficar el ángulo, ¿sí? En función de delta phi para 1 sobre 2 igual a 0,6. Cuando grafico, vean que ya la queda un poquito feo, porque no es una curva muy linda, pero aún así, ustedes pueden ver que hay un ángulo mínimo y un ángulo máximo. Este está dado cuando delta phi apunta para acá, entonces voy a tener un ángulo alfa 0 máximo y voy a tener un menos alfa 0. ¿Sí? Por la simetría que tiene esto, tienen que valer lo mismo. Pero uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. La diferencia, como esto está girando, está rotando con un periodo, obviamente la frecuencia que pasa de máximo a mínimo es siempre la misma. Entonces esta curva es periódica. Bien, ¿y ahora para qué me sirve todo esto? ¿Sí? Acá lo que hice fue escribir la solución. Bueno, ok, tenemos la onda total, lo que hicimos fue extraer delta phi, que es la diferencia de frecuencias, la escribí, la desarrollé, ustedes pueden desarrollarla, vean que lo único que va a depender es la diferencia de frecuencias de ambos generadores, aunque funcionan ambos generadores.
Esta es la expresión de B, esta es la expresión de la tangente, y ahora la onda total la voy a poder escribir como este vector, que lo puedo escribir como este número complejo, que lo puedo escribir como módulo por E a la I, la fase, por este otro número complejo que es A2 por E a la I, la fase. En definitiva, me va a quedar este número complejo va a tener un módulo B por A2 y va a tener un argumento, ¿sí? Que es la suma de esto más esto, alfa más phi 2. O sea que la onda total, tomando la parte real de esto, me queda B por A2 por el coseno de alfa más phi 2. Ya está, ¿sí? Vean que lo que hicimos simplemente es un método para poder obtener cuánto vale la onda total. Profe, no entendí por qué queda coseno en la fórmula final. Porque la parte real, de la fórmula de Moore, no sé si ustedes conocen números complejos, hicieron números Sí, sí, complejos. sí. Bien, la fórmula de Moore te dice que E a la I alfa es coseno de alfa más I seno de alfa. Claro, yo pensaba que venía por ahí. Sí. Gracias. Cuando tomás la parte real del exponente, te queda coseno del argumento del exponente. Bien, dicho esto, vamos a tratar de resolver algo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Se acuerdan las fórmulas que obtuvimos para ondas de igual amplitud? Si no se acuerdan, después las vuelven a repasar. Pero vean, ¿sí? Si son de igual amplitud, el círculo que hace es de radio 1. Así que la geometría en el plano complejo de ese vector que usamos para calcular B es 1 más este vector que ahora tiene módulo 1. Por lo tanto, cuando delta phi cambie, va a ser a dibujar una circunferencia de radio 1. Y entonces, vean que B lo puedo calcular de una forma un poquito más simple. ¿Por qué? Porque me va a quedar, por un lado, 1 más coseno de delta phi elevado al cuadrado, y por otro lado me va a quedar esta hipotenusa que es seno de delta phi al cuadrado. Todo esto lo puedo escribir en función de delta phi sobre 2. Después de una serie de trucos matemáticos, toda esta expresión que está acá, la raíz cuadrada incluida, me va a quedar 2 por el coseno de delta phi sobre 2. Y este ángulo alfa, que va a ser el seno delta alfa sobre 1 más coseno de delta phi, me queda, después de relacionar este seno de delta alfa con el seno de delta alfa sobre 2, ¿sí? Y todo esto con el coseno de delta alfa sobre 2, después de una serie de trabajos matemáticos, me queda simplemente que la tangente de alfa es la tangente de delta alfa sobre 2. Y toda esta expresión matemática que teníamos antes, ¿sí? Va a ser phi, va a ser 2 veces por el coseno delta phi sobre 2, que es el valor de B por A, por la exponencial de I delta phi sobre 2 más phi sobre 2. Esta es la onda total compleja, ¿sí? Compleja, para el caso de igual amplitud, que lo puedo transformar, ¿sí? Acá está la onda total, es lo que hice, simplemente desarrollé delta phi sobre 2, delta phi sobre 2 es phi 1 menos phi 2 sobre 2, y acá me va a quedar phi 1 menos phi 2 sobre 2 más phi 2, me queda phi 1 más phi 2 sobre 2. Así que lo que hice fue desarrollar esa expresión un poquito más, dejarla explícita en función de las fases de cada una de las ondas, y si tomo la parte real de esto, me queda 2a por el coseno de phi 1 menos phi 2 sobre 2, coseno de phi 1 más phi 2 sobre 2. Que es lo que aparece, ¿sí? Digamos, cuando sumamos dos ondas, cualesquiera. Bien, esta expresión, si la graficamos, nos da la onda total, ¿sí? Y esta es la envolvente, nos da las mismas propiedades que tuvimos antes. Pero lo que es interesante de poder ver, ¿sí? Poder ver que esto va a ser, es que cuando B vale 0, ¿sí? Y cuando B tiene el valor máximo. Es muy fácil relacionar cuando la amplitud va a ser 0,
La amplitud es 0 cuando delta phi es múltiplo de pi, múltiplo impar de pi. Vean acá. ¿Sí? B toma valor 0 cuando delta de phi vale pi, o cuando voy a tener el máximo de amplitud. Eso va a ocurrir cuando delta de phi valga 0, 2pi, 4pi y así sucesivamente. ¿Está? Múltiplo de 2pi. Entonces, vean que es muy fácil con esto, digamos, con este grafiquito, poder encontrar dónde voy a tener máximos y mínimos de la superposición de las ondas. Es por eso que es bastante útil el cálculo de fasores. Y después, a partir de ahora, nosotros lo vamos a usar mucho. ¿Sí? Van a ver que vamos a poder explicar algunas cositas que estuvimos haciendo antes. En particular, me interesa ver el problema de cuba de ondas, ¿se acuerdan? El problema de la cuba de ondas que habíamos trabajado en una de las clases teóricas. ¿Se acuerdan? Yo tengo dos generadores, uno acá y uno acá, que cada uno emite, esto en el caso emitían con la misma frecuencia, ¿sí? Y en este caso la diferencia de fase entre ambos generadores era una constante, de forma tal de que eran coherentes. Y entonces yo en el punto, si estaba parado acá en un punto de observación y obtenía máximo en ese punto, iba a tener un máximo siempre. Y en ese caso la amplitud iba a ser la más grande amplitud posible de la perturbación. Y eso lo podíamos mirar si son coherentes, esta diferencia de fase que está acá, ¿sí? Si son coherentes, esta diferencia de fase solamente depende de la posición. Si yo cambio de posición, me cambian estos números que están acá, pero esto se mantiene constante en el tiempo, y como la frecuencia es la misma, no depende del tiempo. Entonces, si yo estoy parado en un punto acá, esta delta phi es una constante. Si yo me voy moviendo, yo voy a hacer que esta delta phi pase desde alcance valores mínimos y alcance valores máximos. Donde alcanzaba valores mínimos, decíamos que había interferencia destructiva, y donde alcanzaba valores máximos, decíamos que había interferencia constructiva. Bien. Entonces, en estas zonas que estaban acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había interferencia destructiva? Les había mostrado, ¿sí? Y en esos casos la onda total vale 0, porque este B vale 0. Ese B vale 0. Y entonces la intensidad es muy pequeña, es mínima o 0, ¿sí? Porque la amplitud total de la onda, que es B por A2, ¿sí? Vale prácticamente 0. Entonces tenemos una intensidad mínima. Y en donde tenemos las zonas en las cuales vamos a encontrar que la intensidad es máxima, y ahí B va a tener el valor 2. Entonces, la amplitud total de la onda va a ser 2 veces A2, y por lo tanto acá va a haber un 4A cuadrado, A2 cuadrado. O sea, y la intensidad va a ser la máxima posible. Entonces, eso es lo que habíamos visto, y con este esquema de pensamiento, ¿sí?, de fasores, podemos localizar rápidamente dónde hay máximos y mínimos para digamos, para la superposición de ondas. Bien, entonces, vamos un poquito a ver qué es lo que hicimos la vez pasada con la superposición de ondas, ¿sí? Vamos a considerar que tenemos dos fuentes coherentes. Acá tenemos la fuente 1 y la fuente 2. Tenemos dos fuentes coherentes. Y cada una de estas ondas emite en fase, de forma tal de que, si son coherentes, esta diferencia de fase es una constante. Ustedes, cuando hablen de fuentes coherentes, o van a hablar de frecuencia o van a hablar de longitud de onda, pero es lo mismo, porque el producto de longitud de onda por frecuencia es la velocidad de propagación, que es una constante, así que a veces hablamos de longitud de onda, a veces hablamos de frecuencia,
eso depende de qué estamos, de qué onda estamos hablando. En general, cuando es luz, vamos a hablar de longitud de onda, y cuando sea una onda mecánica, sonido así, vamos a hablar de frecuencia. Y vean que acá se ve las zonas en las cuales la superposición, la interferencia es destructiva, la superposición es cero. ¿Sí? No sé si pueden apreciarla. Acá seguro va a ser máximo, y acá se ven las zonas grises, lo habíamos visto antes, en la cual B vale cero. ¿De qué dependen la geometría de estas figuras? ¿Sí? Dependen básicamente de tres factores. La distancia entre generadores, el valor de la diferencia de fase y cuál es la frecuencia o la longitud de onda de las fuentes, con que emiten las fuentes. De esos tres factores va a estar dada la geometría. Cambia esos factores y va a cambiar la geometría. A ver, un momentito, por favor. Disculpen. Bien. Como les estaba contando, la forma que tienen estas regiones en el espacio van a depender de estos tres parámetros. En este caso, estamos viendo el mismo problema, pero en blanco y negro. Acá lo que vemos es los dos generadores que están separados a una distancia que es 4 veces la longitud de onda, y en este caso tiene una diferencia de fase igual a 0, y lo que podemos ver es la superposición de ambas ondas en todo este espacio. Vean que se ve donde la onda total vale 0, y obviamente entienden que entre dos ondas totales 0 va a haber una onda en la cual, por ejemplo, estoy en el punto acá, voy a tener una onda total que va a ser del máximo de amplitud posible. También entienden que, bueno, cada generador emite una cierta energía, y esa energía cada vez se va esparciendo, ¿sí?, en regiones más grandes del espacio. O sea que la amplitud va a ir disminuyendo a medida que nos alejamos. A la derecha hay una representación completamente distinta a esta que estoy señalando acá. Es la misma situación, pero en vez de ver la perturbación, estoy viendo la intensidad de la onda. Estoy viendo intensidad de la onda. O sea, el cuadrado de la amplitud por la frecuencia. Bueno, la frecuencia de la constante es algo que va a ser proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda total. Y entonces podemos ver, donde está en negro, es donde la intensidad es 0. Y donde está en blanco, la intensidad es máxima. Así está hecho el degradé. Entonces pueden apreciar que estas zonas donde la onda total es 0 se corresponden a la intensidad, ¿sí?, a estas regiones donde la intensidad se ve en color negro.
Bien, a veces vamos a tener esta representación, sobre todo cuando trabajemos con ondas mecánicas. Cuando trabajamos con ondas mecánicas, ¿sí? Tenemos esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, con nuestros ojos, podemos ver la onda mecánica. O ponemos un micrófono, ¿no? Y podemos seguir la onda mecánica. Si tenemos algún instrumento que puede seguir la onda, seguir la perturbación, vamos a ver este tipo de figuras. Pero en muchas situaciones nosotros no vamos a poder seguir la perturbación. Quizás porque tiene una frecuencia muy elevada. Entonces, vamos a poder seguir la intensidad de la onda, pero no la perturbación en sí. Por ejemplo, la luz, ¿sí? El generador de luz funciona con una frecuencia, la luz en el espectro visible, del orden de 10 a la 14 Hz. ¿Sí? Dibujen en una hoja 10 a la 14, van a ver cuántos ceros hay. 14, sí, ya sé, pero son un montón de ceros. ¿Sí? ¿Está? O sea que hace 10 a la 14, 14 vueltas por segundo. ¿Sí? Si imaginan que es un vector que está rotando, hace 10 a la 14 vueltas por segundo. Si ustedes se lo imaginan ahí, no ven nada. ¿Sí? Entonces, nuestros ojos, que son la forma que nosotros percibimos la luz, lo que ve es intensidad. No puede ver el campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico que produce la perturbación. Lo que ve, lo que siente es la intensidad. O sea que el cuadrado, este cuadrado promediado en el tiempo. Entonces, muchas veces cuando hablamos de luz, los esquemas de superposición de ondas las vamos a hacer con intensidades, de esta forma. Pero no se sientan mal. Cuando hablen de onda lo van a ver así, cuando hablen de luz lo van a ver así. ¿Está? ¿Sí? Son dos formas de ver lo mismo, pero estamos mirando distintos aspectos de la misma onda. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo cambio esta distancia? Y yo dije que cambiaba esta geometría. Veamos. En este caso lo que hice fue reducir la distancia a la mitad. Eran 4, pasaron a 2. Miren, miren cómo cambió. Desaparecieron. Vuelvo para atrás para que lo vean. Sí. Vuelvo para adelante. Vean que desaparecieron algunas regiones en las cuales la superposición nos daba interferencia destructiva. Y vean que, bueno, obviamente también se redujo la cantidad de regiones que hacían interferencia constructiva. Miren esto. Si sigo reduciendo esta distancia, por ejemplo, bueno, a la mitad, van a ver que cada vez ha pasado algo. ¿Sí? Les pido que se concentren en esto, en este ángulo. ¿Sí? Y volvemos para atrás, este ángulo. Bien, entonces. Esta es en lambda sobre 4. Centrémonos en el primer ángulo, el ángulo que se forma, ¿sí? Con alrededor de este máximo, los dos primeros de interferencia. Ahora lambda sobre 2, 2 lambda. Ahora lambda, ¿sí? Y ahora lambda sobre 2. ¿Qué es lo que notaron? ¿Sí? Bueno, se lo voy a decir yo porque perdí mucho tiempo. El ángulo que se forma, ¿sí? Cuando nosotros acercamos, ¿sí? Las fuentes, ¿sí? Las fuentes, la abertura angular de los mínimos estos aparentemente se va haciendo cada vez más grande. Eso es algo que va a ocurrir siempre. Y es algo que van a tener, cuando juntamos las cosas, parece que estallan. ¿Sí? Va en contra de lo que uno generalmente cuando junta las cosas se juntan. Bueno, acá en ondas, cuando uno junta las fuentes, ¿sí? Las zonas donde aparecen máximos y mínimos se van separando. Por ejemplo, este es un problema para ustedes, ¿sí? A ver si entendieron lo que yo hice
¿sí? Este problema es fácil de resolver. Si no lo entendieron, supongamos que tenemos estos, son los dos generadores, son los mismos dibujos que antes, no los cambié, ¿sí? Y sabemos que a 1 metro, para un generador, ¿sí? La intensidad a 1 metro de distancia es I0. Ahora, si tengo dos generadores, estoy ubicados a 1 metro, pero en este punto A. ¿Cuánto va de la intensidad? De la onda total. Vuelvo a repetir, si pongo un generador solo, o sea, apago el otro, ahí yo encuentro una intensidad I0. Ahora prendo los dos. ¿Y no necesitamos saber la distancia entre generadores? No importa, ¿No? fíjate que estás ahí, tenés un máximo, ¿sí? Ok. Estás en el máximo posible. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto creen que vale? ¿Se suman? ¿Y sería 2 y 0 para vos? ¿Eso me estás diciendo? A ver, yo tengo un generador, me da I0. Prendo el otro generador, apago el primero, también me da I0. Si prendo los dos simultáneamente, ¿cuánto me da? ¿Cuánto creen que da? ¿Entendieron la pregunta que estoy haciendo? No, no estoy tomando examen, gente. ¿Entendieron la pregunta? Puede ser que sea 4 veces. 4 veces Bien, y cero. bien, Matías. Sí, bien, Matías. Tomás, no es el doble, ¿sí? Y voy a explicar por qué no es el doble. Si no fuesen coherentes las fuentes, subiesen las distintas frecuencias, entonces se suman las intensidades. No habría, al no haber interferencia, cuando yo promedio en el tiempo, porque la intensidad es el promedio de la energía por unidad de tiempo, el promedio en el tiempo va a ser justamente la energía de uno más la energía del otro. Y entonces ahí nos da, ¿sí? 2 y 0, como dijo Tomás. Y está, digamos, es lo lógico cuando son fuentes no coherentes. Pero cuando son fuentes coherentes, la energía se redistribuye en el espacio, ¿sí? Se redistribuye. Vean que hay zonas en las cuales no va a haber energía. Entonces la energía se concentra alrededor de las zonas donde vamos a tener máximos. Y en ese punto donde tenemos máximos, que es el punto A, ¿sí? Ahí vamos a tener 4 veces I0. Obviamente eso quiere decir que creamos energía. No, no creamos nada de energía, ¿sí? No se creó energía. Simplemente, ¿sí? En vez de acá no hay energía, que tendría que haber 2 y 0, ¿sí? Se fue todo para acá. La energía se orientó y la pudimos orientar y que vaya en una cierta dirección. Esto es el principio de lo que ustedes conocen como antenas, ¿sí? O sea, yo quiero emitir energía en un lado, lo que hago es esto justamente, ¿sí? Para que vaya a una dirección dada. Este es el principio de funcionamiento de todas las antenas que ustedes conocen, inclusive del Wi-Fi que están usando en este momento. Bien, acá, vamos a este otro lado de la figura, el punto B. Vean que este punto B, ahora lo que hice fue separar las fuentes. Son las mismas fuentes, pero están más separadas, ¿sí? En este punto B, que es este círculo, está a la misma distancia, ¿sí? Que antes, ¿sí? Esto es 1 metro. Sigue siendo 1 metro. Este punto B, ¿qué intensidad tendrá?
la onda ahí. Bueno, es la misma intensidad que tendría acá. Es 4 y 0 sin cada Sí, espacio. 4 y 0. Es 4 y 0. Es 4 y 0, igual es 4 y 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos fuentes. Y en dos fuentes, el máximo de intensidad está dado por, vamos a ponerlo acá, a ver si lo podemos ver, por el valor de, tenemos dos fuentes. ¿Cuál es el valor más grande de B? El valor más grande de B es 2. Así que cuando lo elevo al cuadrado, ¿sí? Voy a tener 4 veces y 0. ¿Por qué? Porque A era lo mismo en los dos y todo la frecuencia era la misma, la velocidad de propagación era la misma, así que si agarran la fórmula de intensidades, lo único que me cambia es la amplitud, y la amplitud va a aparecer, es 2A. Por lo tanto, al cuadrado es 4A. Y eso me va a quedar el número 4 que aparece acá, donde es los máximos. Y donde acá, en el punto oscuro, ahí donde estoy señalando, ¿cuánto va a valer la intensidad? 0. Bien, 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 bien. Es 0. Muy bien. Entonces, más o menos entendimos esto.